tardes, tiempo ya de entrevista aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día, donde seguimos muy pendientes de cómo queda configurado el nuevo mapa político que han dejado las últimas elecciones autonómicas y locales. Y hoy nos vamos a ir hasta un municipio donde se prevén vientos de cambio, o al menos los resultados electorales así lo permiten. Vamos con los resultados de Puerto de la Cruz, aquí en la isla de Tenerife, en el norte de la isla de Tenerife, donde el Partido Socialista ha ganado las elecciones como ya ocurriera hace 4 años, pero aumentando incluso el número de votos con 8 concejales y 5.274 votos. El Partido Popular es la segunda formación hasta ahora. Recuerden que tenía la alcaldía con Lope Afonso, ha quedado segundo, eso sí, con el mismo número de concejales, 8 concejales y 4.700 votos aproximadamente. La tercera fuerza es Asamblea Ciudadana Portuense, que consigue 3 concejales, mientras que Coalición Canaria queda en último lugar, bueno, pues en una tendencia a pérdida de votos que ha venido sufriendo desde la pérdida de Marcos Brito, y se queda en último lugar con 2 concejales. Como saben, la mayoría absoluta está en 11 ediles en el municipio de Puerto de la Cruz. Y les decía que corren tiempos que parece que pueden ser de cambios. Así lo venía hablando con el que ha sido el candidato del Partido Socialista y el principal aspirante a esa alcaldía, porque para ello ha ganado las elecciones, el socialista Marco González, que ya nos acompaña aquí en Mírame Televisión. Marco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un placer estar aquí en una casa que considero también mi casa. Muchas gracias por acompañarnos después, además, de esos resultados electorales. No sé si eran los resultados que usted esperaba personalmente o con la ola del Partido Socialista esperaba quizás a lo mejor un resultado mejor. Hombre, el Puerto de la Cruz era una plaza muy difícil de torear porque tenemos a un alcalde que también es un número 3 dentro del ámbito regional, que era además candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife, con lo cual tenía una maquinaria muy potente a su servicio para ostentar de nuevo la alcaldía del Puerto de la Cruz, con lo cual los resultados son más que satisfactorios, tener casi 1000 votos más que en el 2015, seguir siendo la fuerza más votada y especialmente impidiendo que las derechas portuenses vuelvan a unirse, porque tanto Coalición Canaria y el Partido Popular no suman esa mayoría absoluta que se necesita para gobernar Puerto de la Cruz, que son 11 concejales. Le preguntaba porque, claro, con la racha positiva que viene del Partido Socialista a nivel nacional, después de las elecciones generales, alguien puede preguntarse, bueno, ¿y no debería haber sido el objetivo la mayoría absoluta? Sin embargo, la realidad es que en los últimos años, las últimas elecciones, la mayoría absoluta se vende muy cara en Puerto de la Cruz. ¿Por qué cree que pasa esto? Hombre, es muy difícil. Hay una población también nueva, una población más flotante que vive en zonas del puerto, que carece también de la historia de la ciudad, de lo que significó en su momento un bastión del socialismo importante en la isla de Tenerife, una ciudad mucho más progresista, contemporánea, abierta a todo, ¿no? Una ciudad que siempre fue pionera en muchísimas cosas y de momento hemos visto una ciudad en los últimos años algo más conservadora, que tiene poco que ver con esa idiosincrasia de una ciudad como Puerto de la Cruz. Pero la realidad es que esta vez la ciudadanía sí va a permitir un cambio, empezar a proyectar un modelo de ciudad distinto, pero también la oportunidad de empezar a construir un modelo de sociedad también distinto en una ciudad como Puerto de la Cruz, ¿no? Mucho más de vanguardia y muchísimas cosas que nos están esperando, ¿no? La aritmética electoral le es favorable, pero ¿usted se ve como alcalde? Bueno, yo me veo como alcalde en el momento en el que asumo la responsabilidad de ser el candidato de un partido con la solera como es el Partido Socialista. Ya lo hice en el 2015 y también gané las elecciones, no era la primera vez que ganaba las elecciones. Mi objetivo en esta era no solamente ganarlas, sino gobernar, y eso está a la vuelta de la esquina, porque el sábado 15, aún no teniendo ninguna conformación de política de pacto, lo que se va a permitir por ley es que Puerto de la Cruz vuelva a tener un alcalde socialista por ser la fuerza más votada. En cualquier caso, ustedes han entablado negociaciones para conseguir esa mayoría y se han sentado ya con la Asamblea Ciudadana Portuense. Esto parece el pacto más natural, imagino que es el pacto que usted desea. Sí, yo lo he defendido en oposición, en su momento en el 2015, cuando Coalición Canaria me firmó un pacto de no agresión y se habló mucho de una posible moción de censura, incluso expedientes a ciertos concejales por un tema disciplinario. Yo tenía claro que el pacto natural del Partido Socialista tenía que ser con quien no fuera los responsables de la situación actual que nos ha permitido seguir siendo la fuerza más votada en un municipio como el Puerto de la Cruz. El pacto natural es con Asamblea. Hemos celebrado ya 2 mesas de negociación que no tienen que ver, para alejarnos un poco de lo que hemos sufrido en estos últimos 4 años, de el mayor fracaso que yo siempre hablo del alcalde de la ciudad de Lope Afonso, que fue ese reparto de poder que nos ha dado tantos malos titulares durante estos años. Por eso esas 2 mesas de trabajo, esas 2 mesas de negociación no han versado sobre el reparto de poder ni qué áreas tiene cada partido,
sino por intentar confluir en un pacto, en un programa único, común, siendo muy generosos entre las dos formaciones, sabiendo pues que hay cosas en los programas electorales de los que uno tiene que prescindir, y en eso estamos, en 2 mesas que va a dar como fruto casi un preacuerdo después de la última de las mesas, que va a celebrarse también en estos días, porque hay mucha coincidencia programática, y en aquello que no, pues se están consensuando las posturas para que durante 4 años el gobierno de Puerto de la Cruz dé titulares en positivo y no de titulares por tener pues un alcalde que no cesa, una concejala que no cumple, o por más conflictos entre empresarios o personal laboral, empleado público del municipio, y tantos asuntos que nos han llevado estos 4 años para que 4 años importantísimos para la ciudad no hayan sido lo importante que se merecían, precisamente por tener ese ayuntamiento que se ha convertido casi en un desaguisado, en una continua improvisación, ¿no? ¿Cuáles son esos flecos que faltan o esas cuestiones en las que todavía no hay consenso con la Asamblea? Pues son programáticas, tienen que ver, pues son 2 formaciones políticas distintas, y eso, un partido asambleario, que también todas pues, sus políticas tienen que llevarlas a las asambleas. Nosotros tenemos un partido mucho más estructurado, quizás un partido con más vocación de gobierno por la representación que ostentamos, y ahora te tendrá que hablar de estructura de gobierno, siendo también, pretendemos generar una justicia y un reparto de justicia social en la ciudad, y también la conformación del gobierno va a ser también un reparto justo. Somos 8 concejales con 3 de asamblea y estamos representando a 5.274 frente a 1.886 visitantes. Lo que sí queremos es consolidar que esto sea un gobierno único y no un gobierno de 2 formaciones políticas, sino un gobierno de verdad para los grandes retos que el Puerto de la Cruz la guardan, ¿no? ¿Tienen ustedes en el Partido Socialista plena libertad para negociar este acuerdo? Las hay desde el momento en el que los ámbitos y los órganos del partido a nivel insular, a nivel regional, incluso estatales, da conformidad para que en cada agrupación local la única representación que hay, la única obligación por estatutos es que una vez que esta última semana, previo al sábado 15, se conforme un posible pacto, yo hago una consulta a la militancia, como hacemos todos los procesos. Yo fui candidato por un proceso de primarias, volví a hacerlo convocando a la militancia, y creo que somos el ejemplo claro de coparticipación en un partido en el que la militancia no solamente viene a pegar carteles, sino que forma parte de las decisiones importantes de este partido. Así que lo único que me debo es a mi militancia, y cuando tengamos cerrado la posibilidad de un pacto con asamblea, tengo que refrendarlo en mi asamblea local. En su asamblea local, ¿no tiene que levantar el teléfono y llamar a Ángel Víctor Torres, por ejemplo? No, yo lo que sí espero es que Ángel Víctor Torres, al igual que Pedro Martín, entiendan que la situación es muy distinta a Puerto de la Cruz, y que el objetivo, tanto en Tenerife como en Canarias, es otro bien distinto, que es que Coalición Canaria no vuelva a gobernar y que se busquen las fórmulas para intentar cambiar esos gobiernos, tanto en la isla de Tenerife como en la comunidad autónoma, porque creo que no es positivo estar 30 años al frente de un gobierno. Se lo decía porque, al fin y al cabo, dentro de esas posibilidades de cambio que se plantean también de cara al Parlamento de Canarias y al futuro gobierno regional, se especula o se habla de la posibilidad de un pacto con el Partido Popular. ¿Teme usted o le puede llegar a condicionar que el gobierno regional, el PSOE, pacte con el Partido Popular de cara a que le puedan forzar a usted a un pacto con Lope Afonso? Yo le puedo decir a Lope Afonso abiertamente y públicamente que si quiere ser vicepresidente del Cabildo, porque el presidente será Pedro Martín, tiene seguramente las puertas abiertas en mi partido para conformarlo. Lo que no la tiene es para ser alcalde, porque no ha ganado las elecciones. Mi relación personal con él es muy buena, ser teniente de alcalde. Y espero que si es vicepresidente del Cabildo siga trabajando en pro de esta ciudad, porque yo con él no tengo ningún problema ni ninguna relación. Yo ya te digo que en el ámbito orgánico las cosas están muy claras. El Puerto de la Cruz, como ninguna otra ciudad, va a ser moneda de cambio en ninguna negociación. Yo no fui alcalde en el 2015 pese a ganar las elecciones por precisamente respetar un pacto en cascada, porque tenía otras fórmulas para poder haber conformado un gobierno, y no lo hice por respetar lo que mi partido me decía. Esa experiencia nos ha dado que en el 2019 ya no se está hablando de un pacto en cascada ni bajo ningún paraguas, sino con esa libertad. Lo que sí es cierto es que si hay fórmulas dentro de la isla de Tenerife para diferentes ciudades que se permiten diferentes gobiernos, y hay diferentes y otras propuestas y alternativas, ya no se trata de una negociación en solitario, sino colectiva, pero por el bien de esas ciudades, pero no porque el partido vaya a tener esa directriz de marcarla, ¿no? Yo espero que mi partido gobierne la comunidad autónoma, porque para eso ha ganado las elecciones. Y también espero que gobierne el Cabildo, por oxigenar también una administración, que es una administración de peso importante para el también quehacer de todos los alcaldes de esta ciudad. Con lo crítico que ha sido usted, con la forma de gestionar, en este caso el municipio de Puerto de la Cruz, de Lope Afonso,
¿Ve bien que al final esa persona a la que usted tanto ha criticado forme parte de un gobierno insular junto a su partido? Bueno, son 11 consejeros a 4. Entiendo que en esa proporcionalidad López podría gestionar en el ámbito insular un 10% de la administración. Confiaré muchísimo más en el otro 90% o en el otro 80% que va a caer en manos del Partido Socialista, que somos además un ejemplo en los cogobiernos de Coalición Canaria, que las áreas que gobernamos las gobernamos bien. Y puedo hablarte del ámbito sanitario en los últimos años, tanto que Coalición Canaria en este último pacto impidió que el ámbito, por ejemplo, social del Cabildo estuviera en manos del Partido Socialista, ¿no? Vamos a hablar del futuro, ¿no? Vamos a plantear la posibilidad de que usted sea alcalde, lo tiene, los números le dan bien, además no hay posibilidad de pacto alternativo en este caso, que puedan, por tanto el día 15 en una segunda hipotética votación sería usted alcalde, pero ¿qué cambiaría en el municipio con la llegada del PSOE? No están en la alcaldía desde el año 2009, tras aquella sonada moción de censura contra Lola Padrón, que llevó a la alcaldía de nuevo al histórico Marcos Brito. ¿Qué cambiaría? ¿Qué se encontraría un vecino de Puerto de la Cruz que a lo mejor haya estado desconectado de la política dentro de 3 meses ya gobernando el Partido Socialista con respecto a estos últimos 10 años? Pues mira, lo más importante es poner la casa por dentro en funcionamiento. Esta misma mañana en una entrevista de radio me preguntaban por la propia eficiencia de la administración y no se puede cargar contra el empleado público como si fuese un problema en la ciudad. El problema lo tienen los políticos que durante años y por recortes y por rodillos, sin negociar derechos, han eliminado todos los derechos de los trabajadores, y la paz social en el ámbito de esto es como cualquier empresa privada. Esta misma televisión, si no cuida a sus trabajadores, pues la televisión no funciona, ¿verdad? Pues un ayuntamiento es igual, y eso es un gran compromiso que tenemos desde el Partido Socialista con los trabajadores, con los funcionarios, con los empleados públicos, con los empleados también de la empresa, no para ceder en ninguna negociación, sino para hablar que los primeros interesados en que también se cambie la percepción que se tiene del empleado público sea distinto. Por lo cual vamos a emprender esa negociación para poner fin a un montón de conflictos judiciales, porque además, si algo ha hecho el Partido Popular en el Puerto de la Cruz y Coalición Canaria es judicializar la política, con lo cual yo voy a preferir el diálogo que los juzgados, y eso se va a notar muy rápido. Y otro tiene que ver con ese concepto de ayuntamiento que estamos ofreciendo, que ofrecimos durante campaña, pero que además hemos mostrado desde la oposición, haciendo una oposición muy constructiva, pidiéndole al gobierno que pusiera en marcha esos órganos de participación. Yo hablo de cogobernar sin miedo, pero no hablo de cogobernar con una formación política en la que quiero llegar a un pacto de gobierno, sino hablo de cogobernar con la ciudadanía. El Puerto de la Cruz... ¿Eso qué significa gobernar con la ciudadanía? El Puerto de la Cruz respira talento por cada una de sus esquinas en todo su tejido asociativo, desde el deportivo, el cultural, el de las fiestas, cualquier colectivo que tenemos que poner en valor para dinamizar la ciudad, ¿no? Y yo estoy convencido de que cuando la gente se sienta partícipe de la toma de decisiones, cuando podamos emprender fórmulas de urbanismo participativo, de hacer partícipe a la ciudadanía a la hora de aprobar un presupuesto o de conformar un plan de barrios para priorizar cuáles son las acciones, yo estoy convencido de que en pocos meses vamos a poner en marcha un modelo distinto de ayuntamiento. Y eso ya va a ser un gran cambio, porque antes que me preguntaste al principio de la entrevista por los resultados, también soy consciente de que podríamos haber mejorado los resultados si hubiese habido más participación. Y el balance, después de haber hecho una campaña, la hago pensando en que es el propio ayuntamiento el culpable de la poca participación que se ha tenido, casi un 5% menos de participación, que eso siempre afecta a los partidos más de izquierdas y progresistas. Suele pasar en los municipios turísticos en cualquier caso, bastante. Sí, y no estaba el día soleado, ¿no? No me vale la excusa. Sin embargo, comparado con la Orotava. Sí, pero no me vale la excusa. Hay una diferencia importante. Hago el balance con respecto a la forma de gobernar del anterior gobierno. Porque cuando tú al final te haces sentir a la ciudadanía lejos, que no forma parte de la toma de decisiones, no se le cuenta con la ciudadanía para nada, pues al final cuando llegan unas elecciones se siente tan lejos de un ayuntamiento que siente que no tiene la obligación ni la oportunidad de realmente opinar sobre la formación de un nuevo gobierno. Y eso es, yo creo que básicamente algo fundamental, pero rápido y eficaz, y luego hay muchas más ideas y un plan de choque, hay muchos problemas con deficiencias de servicios básicos que son constantes, peticiones de la ciudadanía, es decir, muchas cosas que yo espero que en pocos meses, como bien apuntaba, se note el cambio. Tienen ustedes un programa electoral muy ambicioso que estoy seguro de que la ciudadanía pues, va a exigir que lo cumplan si finalmente consiguen gobernar estos 4 años. Pero suele ocurrir que cuando un partido después de muchos años recupera el poder o llega por primera vez al poder, se produzcan
una serie de contrataciones o la contratación de personas afines a ese partido que hasta el momento pues, no trabajaban para la administración pública. Se lo digo porque en otros municipios ha ocurrido que ha habido condenas a alcaldes o incluso investigaciones que están abiertas a algunos alcaldes precisamente por ese tipo de contrataciones y básicamente porque durante la campaña electoral se suele prometer muchos puestos de trabajo que después no se pueden cumplir. ¿Tiene usted muchos compromisos adquiridos en materia laboral? Ninguno, porque si no los tendría. O sea, las personas que me acompañaron en la propia candidatura, todas tienen su profesión, tienen su trabajo. Las personas que me han arropado en la candidatura no esperan nada del Partido Socialista, sino que la ciudad realmente genere empleo. Yo cuando me hablan de empleo siempre digo que aspiro a que Puerto de la Cruz no sea una ciudad en la que se tenga que mendigar un trabajo. Y esa es la situación que me da, la que vivo cada día en las calles, de alguien que se te acerca y te habla de los planes de empleo, de exclusión social, que están muy bien, pero que solventan son cosas muy concretas durante 6 meses, durante un año. Lo que quiero es realmente que la ciudad vuelva a generar el empleo. En el puerto no teníamos problemas de parado y hay ahora mismo más de 3.300 y el Partido Popular, especialmente que lleva este área, el otro día anunciaba que tener 200 parados menos después de 4 años era como un gran logro. Mire, pues yo creo que un Puerto de la Cruz en el que se ambiciona una regeneración urbanística en los propios hoteles, que realmente se ha visto en los últimos 2 meses muchas obras en la ciudad, ¿no? Eso le iba a preguntar, porque al final la renovación en un municipio con un fuerte sector de servicios, ¿no? Con una importante peso en su economía del sector servicios, bueno, lo lógico es que ante las buenas cifras del turismo, bueno, la cosa caminara y no tuvieran esas cifras de empleo. ¿Qué está fallando para ello? Y sobre todo también un poco ligándolo a esa renovación hotelera y turística que no termina de producirse, ¿no? Mira, forma parte también de lo lento que ha sido todo el proceso, ¿no? En el mandato de Lola Padrón, cuando se inicia el consorcio de rehabilitación turística, porque se pide en el Estado a través de un plan estatal y ese 2020 famoso que se integra a Puerto de la Cruz como esa ciudad para generar un consorcio de rehabilitación turístico. La realidad es que tardamos como 7 o 8 años en aprobar la herramienta urbanística que permitía la posibilidad de empezar a rehabilitar los hoteles, y toda esa lentitud también hizo que mucha inversión extranjera se fuera de la ciudad, se fuera del Puerto de la Cruz. Por eso antes te decía que lo primero era que la gente se tiene que encontrar una administración eficaz, eficiente, cercana y transparente, pero especialmente que funcione, para que cualquier inversor que quiera renovar su hotel, cualquier empresario que quiera renovar su hotel o incluso su restaurante, cualquier otro tipo de comercio, encuentre un ayuntamiento que sea capaz de agilizar, que sea capaz de darte la oportunidad de una autoliquidación, que te genere ese empleo. La realidad es que hemos vivido en un momento en el que eran buenos momentos para el turismo, porque ahora hay que estar alerta con la nueva situación que se plantea en Canarias. Se acabaron esos momentos de bonanza en los que ya hay números que auguran una bajada importante de turistas, para que el Puerto de la Cruz lo que haga es no mejorar el número de visitantes, sino mejorar la calidad de los visitantes, porque son realmente los que generan riqueza y los que generan empleo. Hablaba usted de ponérselo fácil a los empresarios para que también renueven sus hoteles, pero también es verdad que en el Puerto de la Cruz hay empresarios que han ganado mucho dinero en el sector turístico y que, sin embargo, bueno, pues da la sensación de que no han sido todos los responsables que deberían haber sido a la hora de renovar también sus instalaciones. ¿No hace falta también en el municipio pues una alcaldía, un ayuntamiento que tenga mano dura también, o que por lo menos sea exigente con esos empresarios a la hora de hacer sus inversiones? Hay 2 fórmulas de ser exigentes. Una es, ¿no?, en ese postura de mando y de mostrar fortaleza, que creo que en el Puerto de la Cruz tampoco ha existido. Se ha tenido a un alcalde bastante débil con respecto al liderazgo que se espera de un alcalde en una ciudad, porque también lo ha asumido, quizás por carencias o por protagonismo, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que muchas veces yo he denunciado públicamente que parecía que era el alcalde de Puerto de la Cruz o el alcalde de Tenerife, porque allí en los municipios donde tenía oportunidad se mostraba casi como si lo fuera. Pero también creo que hay muchas cosas, aparte de mostrar ese liderazgo y que se entienda que desde el ayuntamiento se marcan directrices y que tiene que haber normativa y reglamento para todos, y en el puerto no la ha habido. O sea, falta mucha regulación, la tasa de la ocupación de la vía pública, ordenanzas del ruido, muchas cosas que hay que poner en marcha para que también quien quiera invertir invierta con la seguridad de que no va a depender si te caiga mejor o peor
que tu negocio cierra a las 12 o cierra a las 2, o cierra a las 8, o te permita tener música en vivo a ti y a otros no. Eso ocurría hasta ahora, ocurría hasta ahora. Y eso ocurre mucho en el puerto. Yo tengo empresarios que se dirigen al Partido Socialista que son sancionados por la ordenanza de convivencia, como si poner música. Entonces es tan incongruente con una ciudad que celebra, por ejemplo, un festival de arte en la calle como Mueca, ¿no? Y que de repente un empresario no pueda tener un espectáculo público en su terraza. Es un poco contradictorio. Y para eso hay que trabajar, para eso hay que poner las ordenanzas en vigor, en funcionamiento, aprobarlas y ponerlas. Pero luego también tenemos muchísimas ideas para no solamente ser o cerciorar a aquellos empresarios que no contribuyen con el Puerto de la Cruz, que es hacerlo en positivo. Y tenemos, por ejemplo, una de las ideas dentro del programa, que es crear ese laboratorio de responsabilidad social, porque también cada vez más, tanto residentes como visitantes, son capaces de ver, y si tuviéramos un observatorio de responsabilidad social en el que vemos qué empresa revierte parte de sus ganancias, de su riqueza en la ciudad, a lo mejor cuando tenga que tomar la decisión entre quedarme en este hotel o en este hotel, iré a aquel hotel que tiene una responsabilidad social corporativa mucho más alta, y el residente lo hará pues cada vez que tiene que comprar en el comercio o ir a cenar, sabiendo si hay empresas que ganan dinero, pero que son capaces pues de patrocinar entes deportivos, culturales y formar parte de la vida, que al final es lo que le hace falta al puerto, ¿no? Un poco de dinamización. Hablando de dinamización, algo que le podría dinamizar o podría ayudar a la economía y que, bueno, yo creo que sin duda si hablásemos del gran proyecto o la gran promesa que no se ha cumplido en Puerto de la Cruz, es ese muelle deportivo que durante tanto tiempo se ha proyectado. ¿En qué situación se encuentra realmente a día de hoy esa instalación o esa futura instalación? ¿Y cuál es la postura que ustedes mantienen? Pues yo la averiguaré cuando entre en el gobierno, porque en la oposición no me la han compartido. He solicitado un pleno extraordinario que no sirvió para poner sobre la mesa dónde estaban los expedientes importantes del proyecto. Primero porque siempre me has oído hablar, nunca he hablado de muelle, he hablado de infraestructura portuaria, porque había mucho interés en hablar de la tierra o del mar, dependiendo de los intereses o de los posible casi especulación que se podía tener sobre los terrenos que ganamos todos los portuenses al mar, porque se hizo además con dinero municipal. A día de hoy, después de haber firmado un acuerdo que fue por unanimidad en noviembre del 2016, solo se celebró una mesa de seguimiento en febrero del año siguiente, con lo cual nosotros sabes que tampoco apoyamos esa disposición adicional de la ley del suelo que va a impedir el transporte con pasajeros. O sea, no va a haber cruceros. Y lo llamativo, ningún tipo de transporte con pasajeros, lo que dice la ley de Puertos Canarios, que de momento no ha cambiado. Esa disposición adicional de la ley del suelo lo que hizo fue rebajar la categoría del muelle del Puerto de la Cruz para que pudiese ser la administración insular la promotora. Pero un inciso. Si eso viene en la ley del suelo, es como decir que quienes más han impulsado esta infraestructura, o quien en este caso son los responsables del gobierno de Canarias, que es quien aprueba o quien propone al Parlamento esa ley del suelo, son los mismos que han decidido quitarle una de las cosas que han prometido a los portuenses. La propia propuesta de la adición a la ley del suelo es precisamente por parte de Coalición Canaria y del Partido Popular. Por eso, cuanto menos, es muy llamativo escuchar a un candidato a la alcaldía del Partido Popular, alcalde hasta el momento, hablar de cruceros en un muelle, en una infraestructura portuaria que por ley no va a tener esa competencia. Y yo he solicitado, y por eso creo que no me invitaron nunca más, después de esa mesa de negociación, a que me hicieran un informe técnico, jurídico, que me garantizara que en algún momento, si tenía que ser el cabildo, el promotor, por una cuestión de administración, el promotor insular de ese muelle, después qué iba a ocurrir con esa competencia. Como no tuve nunca el informe, no apoyamos, el Partido Socialista no apoyó la ley del suelo, donde se recogía esa disposición adicional, que lo que hacía es que nuestra infraestructura portuaria perdiera la oportunidad de tener, como digo, esa gran oportunidad para el puerto, que yo también soy muy franco y muy sincero. Yo no tengo acciones en ninguna naviera. Yo no voy a hablar del modelo de transporte que ese muelle puede tener, porque eso va a depender de la empresa privada. Lo que sí quiero es que tenga por lo menos esa competencia y que el modelo de infraestructura portuaria lo permita, ¿no? Le preguntaremos en más profundidad sobre esto cuando, si finalmente llega a la alcaldía y puede darnos más información sobre la situación. Insisto que seguramente hay mucha gente preocupada y sobre todo probablemente resignada y cansada después de tanto tiempo esperando una respuesta. Por eso evito mucho hablar de eso, porque sé que está también la ciudadanía portuguesa está muy cansada de escuchar falsas promesas. Yo siempre digo con este tema que voy a decir menos que lo que voy a hacer. En unos 10 días aproximadamente se celebra el juicio que sentará en el banquillo a Lope Afonso, precisamente acusado de un presunto delito de prevaricación. Se le piden una pena de inhabilitación para cargo municipal por la concesión, la autorización de una serie de mercadillos en contra de la normativa vigente, según sostiene la Fiscalía.
¿Cuál es su opinión sobre esto y cómo cree que puede afectar esto al futuro inmediato, bueno, pues de la política municipal del Puerto de la Cruz? Yo he sido extremadamente respetuoso durante los años de oposición, porque hay quien seguramente, si esto hubiese sido diferente, hubiese estado usando esto en cada una de sus entrevistas, en cada una de las apelaciones y en cada una de las posturas que hemos mantenido. La realidad es que bueno, la ciudadanía ha hablado y de momento, como ha decidido que ya el alcalde no sea alcalde mientras se tenga que sentar en los juzgados para defenderse de algo que todo el mundo tiene derecho, ¿no?, a que salga el juicio y a que se pronuncie después un juez, sea sentenciado o no, pero la realidad es que la pena que se le está pidiendo es una pena importante, son 10 años el máximo y estamos hablando de 9 años y unos meses, con lo cual ya hay bastantes indicios por parte por lo menos de la Fiscalía para entender, porque la realidad es que se autorizaba un mercadillo sin tener una ordenanza de venta ambulante y era tan real que durante todo el mandato, a pesar de una petición extrema de los propios artesanos, una asociación de artesanos del norte que cree que el Puerto de la Cruz es la ciudad idónea para poner ese tipo de mercadillo, la realidad es que no se ha querido ni siquiera emprender ese reglamento. Ese reglamento no existe a día de hoy. No existe porque lo que se ha intentado es evitar el debate durante todo el mandato, ¿no? Y es un debate que sí quiero afrontar con los comerciantes, porque creo que es un atractivo para la ciudad, no un mercadillo solamente de segunda mano como tenemos por ejemplo en el mercado municipal, sino realmente poner en valor, por ejemplo, un aspecto muy importante para la ciudad como la propia artesanía. Lo que viene a decir Lope Afonso en su defensa es que, bueno, que al final esas prácticas o esas autorizaciones se venían produciendo en mandatos anteriores y con alcaldes anteriores, no sé si es verdad. Yo no tengo pasado histórico en ese aspecto para saberlo, si esa es su defensa, que la sea, yo tampoco soy juez, yo no voy a juzgar las acciones además son tan extrañas que ocurren mientras que la candidata de Coalición Canaria era alcaldesa y después de haberse llevado los dos a los juzgados, porque ella era mismo testigo, sin embargo en el 2015 se sentaron y gobernaron juntos, ¿no? Rápidamente, Marco, usted es además el secretario general del partido en el municipio, si no me equivoco. Sí. Históricamente ha habido una vinculación muy directa de la agrupación de Puerto de la Cruz con la agrupación de un municipio cercano como es Santa Úrsula. Yo quería preguntarle por esa sentencia que también, de momento en primera instancia, ha condenado al que era hasta hace poco concejal Víctor Hernández del Partido Socialista en Puerto de la Cruz, precisamente por una serie de contrataciones en la línea de lo que le preguntaba anteriormente. ¿Cuál es la opinión? Teniendo en cuenta, insisto, que hay unos vínculos y que incluso en esa sentencia han quedado claros esos vínculos entre el Puerto de la Cruz y Santa Úrsula. Yo mando desde aquí todo el afecto posible a un compañero que no lo ha pasado bien, evidentemente, porque estar en estos procesos no es positivo, pero sí tengo claro que mi partido no lo ha vuelto a poner de candidato, porque en mi partido hay unas reglas que cumplir y lo extraño es que en otros partidos que también tengan las normas luego no las hagan cumplir. Yo en mi caso no puedo tener opinión distinta de lo que me dice un reglamento de mi partido, que es en estos procesos, con condena o sin condena, en el momento en el que uno tenga apertura de juicio oral con indicio, ya no puede ser candidato a la alcaldía de ningún ayuntamiento ni ostentar a ningún otro cargo público, y eso es lo que ha cumplido. Yo sé que no son momentos fáciles para alguien también que en su momento suponemos que lo hizo pues, por la confianza técnica o lo que fuese, creyendo que no iba a ocurrir nada. Antes me preguntabas, insisto, yo no tengo compromiso, no haré nada que no me informe jurídicamente ni el secretario ni la intervención de mi ayuntamiento, porque creo que uno tiene que ser ejemplo de lo que dice y de lo que hace, ¿no? Marco González, hemos cumplido ya nuestro tiempo de entrevista. Muchas gracias en esta primera toma de contacto. Si es usted alcalde o si no, esperamos volver a verlo sentado aquí en esta silla para hablar de la actualidad del municipio de Puerto de la Cruz. Yo darle las gracias, también la enhorabuena por mantenerse, porque dado lo que hay en los medios de comunicación locales, creo que estas son ventanas importantes para la política local, especialmente que no tenemos otras fórmulas de hacer visible nuestro trabajo, y yo quiero también que sepa Mírame Televisión que igual que esperan ustedes contar conmigo, yo también contaré con ustedes, porque en breve vamos a tener mucho que contar, porque la toma de posición es el sábado 15 y en apenas 15 días estamos en algo que hace también a Puerto de la Cruz único, que son sus grandes fiestas de julio. Así que allí nos vemos. En esas fiestas nos vemos, de verdad. Muchas gracias. Marco González es el candidato del Partido Socialista y el ganador de las últimas elecciones locales en Puerto de la Cruz. Todo apunta a que será el próximo alcalde. De momento negocian ya con la Asamblea Ciudadana Portuense y si no, bueno, pues en segunda ronda de votación ese día 15, pues insisto, todo parece indicar a que habrá cambio político en Puerto de la Cruz. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que ocurra allí y, por supuesto, en el resto del mapa político de Canarias. Volvemos el próximo martes a partir de las 8 de la tarde. Que pasen un feliz fin de semana.